Bueno, vamos a hablar de la estructura terciaria. ¿Sí? Estructura terciaria. ¿Ya? Esta se refiere a los plegamientos que adquiere la proteína por interacciones más numerosas que en el primer caso la estructura secundaria. ¿Sí? La estructura secundaria era por puentes de hidrógeno. Esta se puede dar, efectivamente, aún por puentes de hidrógeno. ¿Ya? Puentes de hidrógeno. Así. Normalmente los puentes que decíamos de hidrógeno que se han formado es cada 8 restos o cada 8 aminoácidos, un poquito más. ¿Sí? Pero por ahí todavía queda la posibilidad de que existan algunos aminoácidos que tengan nitrógeno, ¿sí? O alguno hidrógeno, otro por allá, o uno tiene oxígeno, otro tiene hidrógeno, y todavía puedan conformar un puente de hidrógeno, digamos, a mayor distancia, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? ¿Ya? Que aquí, por ejemplo, ya tengo el plegamiento alfa, ¿no? Pero por ahí todavía está colgando un oxígeno, ¿no? Disculpe la palabra colgando, pero todavía hay algún oxígeno, ¿no? Y más allá todavía hay algún hidrógeno, ¿sí? Entonces podría dar, ¿no? Un plegamiento por puente. ¿Eso qué va a ocasionar? Voy a ver si lo puedo pintar. ¿Sí? Digamos así. ¿No? Que aquí está el oxígeno, aquí está el hidrógeno, ¿sí? Y que por esa atracción, ¿no? Esto que ya estaba lineal, claro, espiral, pero lineal, recto, ¿no? Todavía ahora hago un loop más, una horquilla más, ¿sí? Un plegamiento más, ¿sí? Entonces hay todavía esa posibilidad. Lo propio, muy parecido, ¿no? Con los enlaces iónicos. ¿Ya? Enlaces iónicos. Perdón, no enlaces. Atracciones iónicas. Perdón. Atracciones iónicas. Atracciones iónicas. ¿Ya? Vale decir, igual, ¿no? Tenemos aquí, digamos, plegamiento alfa, ¿ya? ¿Y a qué pH normalmente encontramos las proteínas, por ejemplo, dentro de las células? Las encontramos entre 7,2 y 7,4, nuestro pH fisiológico. Ahora, ¿todas las proteínas tienen punto isoeléctrico que cae entre 7,2 y 7,4? No, ¿no? Hay algunas cuyo punto isoeléctrico está más corrido hacia la parte ácida y otros más hacia la parte básica. Entonces 7,2, 7,4 puede ser para algunos aminoácidos ácido, por lo tanto estar cargados positivamente. Para eso hemos visto todo eso del comportamiento ácido-base, ¿no? Para entender estas cosas, ¿ya? O para otro aminoácido, de repente 7,4, ¿no? Es muy básico, ¿sí? Entonces va a estar cargado negativamente, ¿ya? Entonces ahí también, ¿no? Existe la posibilidad de que haya una carga negativa y una carga positiva, ¿ya? ¿Ya? Entonces igualito, ¿no? Aquello que debería estar lineal, ¿no? De repente, ¿sí? Ya está el positivo, aquí está el negativo, aquí está el positivo, ¿sí? Y hay una atracción, ¿sí? Una atracción entre carga positiva y carga negativa, ¿ya? Otro, puentes disulfuro. Puentes disulfuro. Que el nombre correcto en realidad, y se está corrigiendo paulatinamente, es enlaces disulfuro, porque no es un puente, es un enlace, ¿ya? Un enlace verdadero,
¿sí? Covalente, donde hay un compartimiento de electrones, que es obviamente bastante más fuerte que simplemente un puente, ¿no? Entonces, igual, hay algunos aminoácidos, aquí es importante la presencia de aminoácidos azufrados, ¿sí? Es decir, que tienen azufre, principalmente el grupo sulfidrilo en su estructura, ya como la cisteína, ¿sí? La cisteína es un aminoácido azufrado. ¿Vamos? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Sucede que igual, ¿no? Tengo un plegamiento, ¿ya? Y por ahí está en el grupo R, obviamente, ¿no? En el grupo R está un aminoácido ya con un grupo sulfidrilo y otro con otro grupo sulfidrilo, ¿ya? Y eso también va a ocasionar que, ¿no? Como hemos pintado allá, ¿ya? Entre esos grupos, azufre acá, otro acá, ¿no? Se formen un enlace verdadero. ¿Ya? Este es un enlace verdadero, ¿sí? Y ya es mucho más complicado de romper, ¿no? ¿Estamos? No es tan fácil de romper. Cuando hablemos de desnaturalización y renaturalización de las proteínas, vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Estamos? Bueno. Y finalmente viene otro tipo de interacción que son las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Fuerzas de Van der Waals, que es un concepto físico-químico, fenómeno físico-químico bastante complejo, ¿ya? Hay toda una, digamos, estudiosos de las fuerzas de Van der Waals, que es que en resumidas cuentas podríamos decir es la interacción que se da entre átomos y o moléculas, ¿sí? Respecto a las cargas de los núcleos de los átomos y los electrones de los orbitales de esos átomos. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos que yo tengo aquí un átomo, ¿no? Su núcleo positivo y sus electrones que están girando, ¿no? Y aquí tengo otro átomo, ¿ya? Otro átomo, ¿no? Igual, con su núcleo positivo y también con sus electrones, ¿sí? Entonces hay interacciones entre estos átomos, ¿no? Por ejemplo, entre electrones, ¿no? Entre, digamos, este electrón aquí y ese de allá, ¿no? Obviamente hay fuerzas de repulsión, es decir, estos se rechazan, ¿no? Cada uno quiere separarse porque son negativos, ¿ya? Y sabes que cargas negativas se repelen, ¿ya? Pero por otro lado también hay, ¿no? Una interacción de atracción entre ese electrón y el núcleo del otro átomo, ¿sí? Y lo propio al revés, ¿no? De estos electrones con este protón, lo mismo, ¿ya? Es decir, acá, ¿no? ¿Eh? Entonces eso crea una distancia adecuada entre los átomos moléculas, ¿sí? Que a la larga van a definir la fórmula de la molécula. Obviamente en la pizarra nosotros pintamos las moléculas del mismo tamaño, ¿no? Es decir, cuando yo pinto, por ejemplo, el metano, el dicloroetano, ¿no? ¿Sí? Así lo pinto, ¿no? Ya, ahí. Igual, ¿no? Los átomos del mismo tamaño. Esta ya están llevado algo de orgánica, ¿no? Esta es la mejor posibilidad de distribución de esos cloros en la molécula de etano. No propiamente, ¿no? Porque
uno que está muy cerca. Y el cloro es más grande, ¿no? Claro, aquí en la pizarra lo pinto en su tamaño que el hidrógeno, pero en realidad no es así. El cloro es un átomo bastante más grande que el átomo de hidrógeno. ¿Ya? Entonces la forma real, digamos, que yo debía pintar, si hago esferitas, por ejemplo, ¿no? Estos redonditos pequeños, digamos, o más pequeños, serían los átomos de hidrógeno, ¿ya? Y aquí el cloro, ¿no? Sería grandote, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, no es posible. En realidad, la forma más exacta de pintar de repente el dicloroetano es esta, ¿no? Aquí tengo el átomo grande y aquí el átomo grande. Así no se molesta. ¿Ya? Eso en química orgánica se llama impedimento estérico, ¿no? Estérico, de estéreo, de posición. ¿Sí? Es un impedimento posicional por el tamaño de los átomos. ¿Sí? Entonces, si yo pintase proporcionalmente una forma de esta molécula, de repente sería así, ¿no ven? ¿Sí? Ahí, una cosa así, ¿no? ¿Ya? Más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si otra molécula quiere acercarse a este dicloroetano, tiene más o menos que coincidir en forma, ¿no? Si yo tengo una molécula, hay una cuadrada, por decir algo, ¿no? Irregular, que crea un espacio cuadrado a su alrededor, pues no va a encajar muy bien, ¿no? En cambio, si tengo una molécula, ¿no? Que, digamos, tenga esta particularidad, ¿sí? Entonces ahí sí puede encajar muy bien, ¿ya? Entonces a eso nos estamos refiriendo, ¿no? En que estos plegamientos, ¿sí? Pueden darse entre partes, esto sí ya no, es muy difícil que lo pueda pintar la pizarra, se pueden dar entre partes coincidentes dentro de esa enorme cadena de aminoácidos, ¿ya? Por ahí donde hay una punta y otra sección más allá es medio cóncavo, no pueda coincidir, entonces se pide. Complicado, ¿no? Fuerzas de Van der Waals, por eso decía, toda una ciencia aparte, las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Y lo bueno de haber entrado en esta explicación es que en realidad muchas de las moléculas, la interacción molecular, por ejemplo, antígeno-anticuerpo, señal-receptor, ¿sí? Por ejemplo, ahora que estamos metidos con los virus, o con el virus particular, ¿no? Se dice, el virus tiene su receptor en las células del pulmón, ¿no? Y concretamente en el receptor de la angiotensina, ¿sí? Una proteína que tiene que ver con el ingreso, ¿no? De la angiotensina, que es un regulador de la presión, ¿ya? Entonces es receptor que sirve para regular la presión, ¿no? Que no tiene nada que ver con los virus, ¿sí? Casualmente encaja muy bien con la estructura viral, ¿sí? O sea, el virus no, imagino que no piensa, ¿no? Entonces va buscando y ¡ting! Se encuentra con un lugar donde encaja muy bien, ¿no? Sí, encaja muy bien, ¿ya? Bueno, pues se llama receptor, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que no tienen esa intención, pero coinciden en forma, ¿no? Y se convierten en una señal o en un receptor, ¿ya? Es una interacción muy íntima molecular. Antígeno-anticuerpo, cuando hagan inmunología, ¡pum! Más aún, ¿no? Si bien los antígenos tienen una forma, pero general, ¿no? Las pinzas de cangrejo ahí adelante, ¿ya? Pero en esas pinzas hay lugares súper especiales, ¿no?
Es decir, no todas las pinzas son igualitas, tienen formas particulares que son capaces de reconocer al antígeno en cuestión, con altísima precisión. ¿Sí? Bueno, para terminar vamos a referirnos a la estructura cuaternaria. ¿Sí? Bueno, esta sí hay que mencionar que la estructura cuaternaria se refiere a la formación ya de complejos. ¿Estamos? Es decir, ya cuando uno habla de las proteínas en general, digamos, las proteínas más pequeñas, medianas, qué sé yo, de repente son proteínas que actúan solitas, ¿no? Es decir, no se juntan con otras y forman parte de una estructura o tienen una acción enzimática solitas. Ahí sí, todas esas tienen, bueno, se describe su estructura por estructura primaria, secundaria, terciaria. Ahora, es relativamente común también encontrar cadenas de proteínas que se asocian para formar un complejo proteico. Un complejo proteico. ¿Sí? En estos complejos proteicos pueden participar varias subunidades de proteínas, ¿sí? A veces iguales. Dos unidades se juntan, un complejo con dos unidades igualitas, ¿no? Hay otras que se combinan con diferentes. Por ejemplo, el hemoglobina. ¿Sí? Tiene una proteína que tiene componentes alfa, componentes beta. ¿Sí? Por ejemplo, la RNA polimerasa, que es una de las enzimas más grandes que existen, ¿sí? Tiene 5 subunidades. Una alfa, una sigma, 2 alfas, una beta y una rho. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a pintar un poquito, ¿no? La RNA polimerasa. Una enzima muy grande, que es la que se ocupa de copiar lo que corresponde del DNA, copiarlo a RNA. O sea, polimeriza RNA, construye RNA. ¿Ya? Decíamos un complejo proteico. Tiene una subunidad sigma, 2 subunidades alfa, una subunidad beta y una rho. ¿Sí? Una rho. Así funciona. ¿Ya? En algún momento la sigma se separa y lo demás sigue funcionando. ¿No? Es muy similar a lo que podríamos concebir, para que no se olviden, un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos de un complejo deportivo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué diferencia hay con canchas? ¿No? Si yo tengo una cancha de fútbol aquí, tengo una de básquet por allá, una de fulbito más abajo, una piscina en otro lugar, sí, voy a decir canchas, piscina, ¿no? ¿Sí? Sueltas por ahí. En cambio, si yo digo voy a construir un complejo deportivo, ¿sí? Quiere decir que en un lugar común voy a tener la cancha de fútbol, de fulbito, de básquet y la piscina. ¿Verdad? Y así funciona el complejo deportivo. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las proteínas. ¿Sí? Se asocian, ¿ya? Y así funcionan. Si las separo de sus unidades, o subunidades llamadas comúnmente, no funcionan. O funcionan de otra manera. ¿Ah? Entonces a eso se refiere la estructura cuaternaria. Bueno, ahí vamos a quedar por ahora.